Que los diputados se pusieran a chambear porque habían citado a las 6 de la tarde para ver el tema de los consejeros electorales. Pues pasaron a 6, 7, 8, 9 y bueno, total, por ahí de la medianoche empezaron se reunieron. Finalmente viene la decisión para elegir a los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral del Estado de Jalisco. Finalmente, ¿cómo quedó? Después, eso terminó casi a las 5 de la mañana, los jaloneos, las negociaciones, en fin, y bueno, queda Tomás Figueroa Padilla como presidente otra vez, propuesto por el PRI, Rubén Hernández Cabrera, propuesto por el PAN, Jorge Alberto Alatorre Flores, propuesto por el PRD, Everardo Vargas Jiménez por el PRI, María Virginia Gutiérrez Villalbazo por el PAN, Juan José Alcalá del PRI, que repite, y Olga Patricia Vergara Guzmán por el PAN. Es decir, ahí tiene usted 3 del PRI, 3 del PAN y 1 del PRD. Clemente Castañeda, Movimiento Ciudadano. Raúl, muy buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes no propusieron? Bueno, en realidad es que lo que sucedió el día de ayer fue que los partidos de siempre repitieron la historia de siempre. Es decir, un reparto partidista del Instituto Electoral, en lugar de pensar en un esquema distinto que nos permita tener un instituto independiente, autónomo, ciudadanizado y a la altura de las expectativas de los jaliscienses. Eso no sucedió. Por eso tenemos como resultado un instituto electoral profundamente partidizado, donde lo que se va a defender pues son los intereses de los partidos políticos y no los intereses de la gente. Y ahora, se decía que estabas tú reunido con Arturo Zamora, que estaban reunidos en Palacio de Gobierno, que habían ido ahí Miguel Monraz, que había ido también Miguel Castro, y que estaban ahí haciendo las negociaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? Entiendo que los políticos, y tú lo has dicho muchas veces, se trata de acuerdos. ¿No hubo acuerdos? Raúl, nosotros entramos en este proceso de renovación del Instituto Electoral desde hace un par de semanas con una serie de propuestas de procedimiento y de método para elegir al Instituto Electoral. Entre otras cosas, impulsamos la creación de un comité evaluador que nos permitiera tener ciertos criterios objetivos para poder seleccionar a los mejores perfiles. Que todos tienen más de 30 puntos, ¿no? De alguna forma. Pues no todos. Más de la mitad no tienen más de 30 puntos de los que resultaron electos. Entonces no se cubrió ese... 3 de ahí no tienen más de 30 puntos. Uno tiene 29, otro 27 y otro 25. Bien. Nosotros entramos haciendo esta propuesta de que era necesario tener ciertos criterios objetivos. Y dijimos 2 cosas y además firmamos un compromiso público todos los diputados de Movimiento Ciudadano. Dijimos, vamos a ir por los mejores perfiles, es decir, los que estén en el rango de los 30 puntos para arriba, y 2, vamos a evitar el cuoteo partidista. Dijimos explícitamente, renunciamos al reparto de cuotas en el Instituto Electoral, porque lo que hay que privilegiar son los mejores perfiles, independientemente de su filiación o simpatías políticas. Estos 2 temas, desde luego que no gustaron al resto de las fuerzas políticas, y finalmente terminamos nosotros fuera de un proceso que se construyó pues, a partir de una lógica de reparto de botín político. Como siempre había sido. Como siempre había sido, pero que nosotros, además, con el compromiso del gobernador, del secretario general de gobierno y del coordinador de los diputados del PRI, empezamos a construir ese proceso desde hace 2 semanas. Quienes finalmente incumplieron su palabra, pues fueron ellos, porque siempre nos dijeron que tenían la intención de construir un instituto electoral distinto. Los resultados, pues me parece que ponen a cada quien en su lugar. Y yo creo que es un tema muy complejo y muy lamentable al mismo tiempo, Raúl, porque hace de este instituto electoral pues un espacio de botín político para los partidos y no un espacio de participación ciudadana. Eso, ¿en qué posición queda Movimiento Ciudadano? Y te lo pregunto desde 2 puntos de vista. De alguna forma, veíamos todavía en el palco del Estadio Jalisco a Tomás Figueroa con Hugo Luna, el presidente del Movimiento Ciudadano. O sea, esa relación que hay entre ustedes también, relación de amistad o de amiguismo, no sé, de alguna forma. O sea, ¿qué posición están en esa parte con la relación, digamos, que existe de algunos de ustedes hoy con el presidente del Consejo Electoral? A ver, antes de contestarte, Raúl, porque me quedé sin contestarte completa la pregunta anterior. Este proceso de negociación o este proceso de construcción de un método para elegir al Instituto Electoral, de alguna manera nos hizo a nosotros fijar una posición muy firme en ese sentido. Y dijimos, no nos vamos a mover de este tema de los 30 puntos hacia arriba,
y de que no sea un instituto ciudadano partidizado. El día de hoy en la madrugada y el día de ayer, cuando se empieza a dar toda esta información en el sentido de que un servidor está en la negociación en la Secretaría General de Gobierno y que estaba el presidente del PAN, yo lo quiero decir categóricamente. Yo no estuve en ningún proceso de negociación. O sea, no estuviste, no acudiste. Yo no estuve, a mí no me invitaron, seguramente porque sabían cuál era nuestra posición y nosotros no nos íbamos a mover un ápice de eso. Seguíamos pensando que podemos tener un instituto distinto y yo no estuve en un proceso de negociación donde estuviéramos pichicateando posiciones ni cosas como esa. De tal suerte que yo no me siento excluido de la repartición, primero porque nunca pedimos estar en la repartición y segundo porque me parece de lo más indigno e inmoral lo que se hizo con el Instituto Electoral. Y eso me parece que tiene que quedar muy claro. Respecto a las relaciones personales con la gente del Instituto Electoral, yo debo decir que conozco a muchos de los que hoy son consejeros electos y que quizá algunos de ellos no tienen la culpa del desprestigio que acarrea la propia institución. Ellos no pusieron el procedimiento, lo pusieron los propios diputados. Sin embargo, también hay que decirlo, algunos de ellos ya habían tenido la oportunidad de demostrar que el instituto era un instituto imparcial, autónomo, independiente, cuando fueron consejeros en el instituto que está a punto de terminar. Y no lo hicieron, Raúl. Ellos tuvieron la oportunidad de demostrarle a los ciudadanos jaliscienses y a las fuerzas políticas que se podían conducir con rectitud. Y no lo hicieron. Y hoy el PRI, particularmente el PRI, les paga el favor de haberse comportado como se comportaron en el proceso electoral anterior y los ratifica para un nuevo periodo. Y con eso, discúlpenme, y por más relación personal que yo pueda tener con algunos de ellos, es inadmisible. En términos de lo que sucedió en la campaña pasada, en el pasado proceso electoral, nosotros, y estoy seguro que muchísimos ciudadanos, no le tienen confianza al árbitro. No se lo tuvimos antes y no se la tenemos ahora. ¿Se puede pactar, se puede tratar con Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano ha dado muestras, primero de firmeza, pero segundo también de voluntad para construir. Hemos tenido momentos en la legislatura muy álgidos donde Movimiento Ciudadano ha expresado sus posiciones y hemos demostrado que es posible construir acuerdos consistentes con nosotros. Te doy quizá el más importante, la reforma del gobierno que salió en 10 días, donde las distintas fuerzas políticas, entre otras Movimiento Ciudadano, pusimos todo de nuestra parte para que el gobierno tuviera el diseño institucional que nos estaba proponiendo. Es decir, colaboramos de manera responsable para que el gobierno del Estado tuviera las herramientas adecuadas para cumplirle a los jaliscienses. Y eso se construye gracias a un acuerdo político de buena voluntad y de responsabilidad. También ha habido otras cosas que aunque nos pidan, pues no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la deuda, nos pidieron que aprobáramos una deuda a todas luces insostenible, que por cierto todavía no se reflejan sus bondades y hipotecamos el futuro del Estado de 1.400 millones de pesos y en eso no estuvimos de acuerdo. Así como colaboramos con aquellos temas que nos convencen, donde está de por medio el interés público, lo podemos hacer. Pero también tenemos todo el derecho a defender como una posición política seria aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. Ahora que ya es un hecho consumado el tema de los consejeros electorales, ¿cuál será el comportamiento de los diputados de Movimiento Ciudadano respecto a otros temas, por ejemplo, como el tema del Pacto por Jalisco, si es que se da, que no sé si hay alguna convocatoria de parte del gobierno en ese sentido? A ver, nosotros seguimos esperando el famoso Pacto por Jalisco, lo dijimos hace ya casi un mes, no tenemos absolutamente nada y presentamos un documento que construía una metodología y un modelo justamente para exhortar a las fuerzas políticas y al gobierno a que asumiera su responsabilidad y convocáramos este pacto. El tema del Instituto Electoral, sin embargo, me parece que genera un muy mal precedente y le resta autoridad al propio gobierno del Estado y a las fuerzas políticas, por ejemplo al PRI, para hacer un llamado a un pacto, a construir un pacto. Y lo digo por una razón muy sencilla. Un gobierno y una clase gobernante que no cumple su palabra no tiene autoridad moral para convocar a un pacto. En el tema del Instituto Electoral, la clase gobernante, empezando por el gobernador, siguiendo por el secretario general de gobierno, pasando por el coordinador de los diputados del PRI, se comprometieron con Movimiento Ciudadano a que íbamos a construir un instituto electoral autónomo y ciudadano. Y los resultados son otros. Es decir, hay
de parte de la clase gobernante, lo voy a decir así, una falta a su propia palabra. Y eso me parece que genera un pésimo precedente. Se mencionó también que se cambió, se permutó el tema de los consejeros electorales por el tema del Instituto de la Transparencia, que todavía está pendiente. Absolutamente falso, Raúl. Nosotros no vamos a entrar en un proceso de intercambio de cartitas, primero porque no estamos de acuerdo, es imposible, es absolutamente irresponsable. El Instituto de Transparencia está en un proceso de renovación ejemplar, diría yo. Está en manos de la Comisión de Participación Ciudadana que preside Movimiento Ciudadano. Afortunadamente, a diferencia del proceso del Instituto Electoral, en el proceso del Instituto de Participación Ciudadana tiene que haber un examen. Ese examen es vinculante, quiere decir que solamente los que saquen arriba de 80, no los de media tabla como sucede en el Instituto Electoral, solamente los que saquen arriba de 80 podrán ser tomados en cuenta en la decisión final de los diputados. Es decir, hay un proceso de depuración mucho más riguroso y más objetivo que otros procesos. Y eso tendrá su propio curso. Yo creo que el caso del Instituto de Transparencia va a ser un ejemplo de cómo sí se pueden construir institutos de carácter ciudadano. Bien, me queda claro que el instituto, como quedó conformado, no satisface las necesidades de transparencia, de legitimidad de Movimiento Ciudadano. No tenemos confianza en el árbitro y me parece que no es solo Movimiento Ciudadano, sino muchos ciudadanos que vimos una pésima actuación en el pasado proceso electoral y que hoy vemos que más de la mitad de ese instituto que llevó a cabo el proceso electoral del 2012 persiste en el próximo instituto electoral. Y eso, bueno, pues no lo podemos permitir, Raúl. Gracias, Clemente Castañeda. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches al auditorio. Coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa.